mañana. Muy bien, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Dice la palabra de Dios: y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo es su lugar, mis hermanos? Vamos a irnos versículos por versículos. Ya sabe. Porque o la carta de Primera de Juan, es bien importante, mis hermanos. Es vital. Yo creo que en toda la Biblia, todas las cartas son importantes, pero esta es muy importante. Porque nos da un norte, nos da una dirección acerca de quién verdaderamente es cristiano. ¿Sí? Recientemente, mis hermanos, ha habido, yo creo que desde el año pasado, ha habido mucha afluencia de celebridades haciéndose cristianas. ¿Sí? Entre comillas. O todos hemos escuchado la típica frase de todos somos hijos de Dios. Frases o cuestiones, lo de las celebridades, mis hermanos, que pueden ser de piedra de tropiezo para todos. Que todos hemos visto la típica celebridad, hace no mucho fue dos o tres personas, raperos que hicieron cristianos, y ahorita ya están más perdidos que antes de que supuestamente hicieron cristianos. Entonces, ¿son o no son? ¿Es real o no es real? Por otro lado, esa típica frase de todos somos hijos de Dios, pues aquí no está. Y lo voy a demostrar hoy. Pablo, mis hermanos, constantemente le dice a los cristianos: pruébese cada uno a sí mismo. Pablo. Yo le pregunto, mi hermano, esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que se examinó? De verdad. Pensando, soy salvo. Mi vida refleja la palabra. No somos perfectos. Ahorita vamos a entrar a eso. Pero su vida realmente está reflejando, mi hermano. Porque no nomás las celebridades son piedra de tropiezo, sino que muchos que dicen ser cristianos son piedra de tropiezo. Porque no son. Porque su vida allá afuera refleja otra cosa diferente. Muy diferente. Y mis hermanos, hablar de esto es de sumo peligro. Con Dios no se juega. Con tu vida eterna no se juega. Independientemente de ser cristiano o no. Con tu vida eterna no se juega. Yo ponía esto de ejemplo, mis hermanos. ¿Quién de nosotros, mis hermanos, al estar de frente a un acantilado, para cruzar de una montaña a otra y hay un puente en medio, quién de nosotros, mis hermanos, al ver el acantilado con kilómetros de profundidad, quién de nosotros no se fija a ver cómo está el puente? A ver si no se ve viejo. A ver si las cuerdas no están ya muy dañadas. A ver si no está muy oxidado el metal y puede hacer que me caiga. Porque está en medio y está mal el puente. Ya. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste a examinar qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando cierres tus ojos aquí y los abras con Dios? Ya sea para juicio o para que entres con Él, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te preguntaste, se preguntó usted, ¿estoy bien con Dios? Y eso es una pregunta, y la otra es, ¿por qué digo que estoy bien? ¿Cuál es mi fundamento para decir que estoy bien? ¿Cristianos o no cristianos? ¿Por qué cree que es salvo, hermano? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a... Y hoy vamos a ver nomás un pedacito, mis hermanos. Dios empezó a entender que era su voluntad de empezar esa serie, pero en el paso, aquí no la van a ver hasta quién sabe cuándo, que todavía estoy con Lucas, pero quise compartir este
este pedacito, mis hermanos, porque es muy importante. Es muy importante. Versículo 5, mis hermanos. Fíjense cómo empieza Juan, el apóstol amado de Dios, el apóstol que todos tenemos un concepto de él, mis hermanos, como un apóstol de más amor, un apóstol más cariñoso que Pablo. Y para mi gusto, mis hermanos, después de escudriñar la palabra y escudriñar sus versículos, para mi gusto, Juan está hablando más duro que Pablo. Vean cómo empieza Juan. Este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Dios es luz, ¿sí? Ahora la palabra luz y tinieblas, mis hermanos, aquí la vamos a ver varias veces, pero en la Biblia tiene dos posibles connotaciones únicamente. Cuando habla de luz, está hablando de la verdad, lo que es verdad, la verdad de Dios. Tinieblas cuando está hablando de la falsedad, del error. Eso es un contexto, un posible significado depende del contexto. El otro es cuando hablamos de luz de pureza, santidad, y tinieblas, lo contrario, pecado, inmoralidad. Entonces, en este contexto en el que vamos a estar hoy, ¿sí? Ese Dios es luz, Dios es santo. Juan no empieza su carta diciendo Dios es amor. No. Juan no empieza su carta así. Estamos en el versículo número 5, hermanos. Juan empieza diciendo Dios es santo. No hay ningún otro ser tan puro como él. Jamás ha hecho ninguna injusticia, no es corrupto, nada. Él es perfectamente puro. Hay tanto cristiano allá afuera enfatizando tanto el amor de Dios sobre todos los demás atributos. Tanto amor. Pues bíblicamente Juan empieza, Dios es santo. Sí, este es el mismo Juan que después va a decir Dios es amor. Pero primero, Dios es santo. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque nuestro espejo, nuestra vara de medir, no es el vecino, no es el del frente, es Dios. Primer prueba. Haz de cuenta que vamos a hacer un examen, mis hermanos. Primera pregunta. ¿Contra quién se compara? ¿Contra quién compara su vida, mi hermano? ¿Contra quién compara que ya se acabó el gozo, qué hermano? ¿Contra quién compara su vida, hermanos? ¿Contra quién? ¿Contra qué? ¿Contra el cristiano de al lado? ¿Contra el cristiano de enfrente? ¿Contra el vecino? ¿Contra el amigo? Hermano, por favor, es muy fácil comparar mi vida moral con el drogadicto. Es muy fácil comparar mi vida moral con aquel que descuidaron sus padres y está de vago. Es muy fácil. Es muy fácil poner ese estándar y decir, yo voy a entrar con Dios, ¿qué mal he hecho a alguien? Estoy muy bien, compara mi vida con la de él. Ese es el problema. Y hay muchos cristianos que hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, pero no, ya no con inconversos, no. Porque el estándar ya lo subieron un poquito más. Contra el cristiano mediocrillo que anda por ahí. ¿Contra quién se compara, mi hermano? Él es el estándar. Él es el estándar. Este es el mensaje que oímos de él y que os anunciamos. Fíjense, mis hermanos, esa manera en como Juan empieza es bien interesante. Porque en el versículo 1 de primera de Juan 1:1, por favor. Fíjense lo que dice. Lo que era desde el principio. El mensaje no ha cambiado, ha sido siempre el mismo. Lo que era desde el principio. ¿Y ese principio cuál principio? El principio de la eternidad. El principio del tiempo, mejor dicho. Juan está empezando su carta igual que Juan, su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ese principio es el mismo principio que está aquí y es el mismo principio que está en Génesis. En el principio. ¿Sí? Lo que hemos oído, fíjese, lo que hemos oído, lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego ya dice el versículo 5, eso os anunciamos. O sea, lo que voy a hablar hoy, lo que está en primera de Juan, no es palabra mía, no es invento mío, no son exageraciones del hermano Germán. Y lo voy a probar con la Biblia. No son exageraciones del hermano Germán. No, mis hermanos. Es bien interesante cómo Juan está hablando de la veracidad del mensaje, diciendo, yo mismo fui testigo de él. Yo lo escuché con mis oídos, yo lo vi con mis ojos.
Ahora fíjese por qué dice, lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos mirado. ¿Por qué? No, Jesús no nomás era alguien que voy a ver. Jesús es alguien que me siento y medito en todo lo que ha dicho y todo lo que ha hecho y cómo vive. Esa es la diferencia entre lo he visto y lo he mirado. Mirar lleva un análisis de quien está enfrente. Y lo que dice Juan, palparon nuestras manos. El apóstol que se recostó sobre el pecho del Señor, ese es el que está hablando. Así de veraz es el evangelio. Pablo después dice en Corintios, vayan y pregúntenles a todos los que han visto la resurrección, a más de 500 se le apareció, dice Pablo. Entonces, lo que vemos aquí, mis hermanos, es que Juan está hablando de la realidad del verbo encarnado, de que Dios se encarnó, de la realidad de que Jesús caminó en esa tierra y la realidad de este mensaje que Juan está por dar. Ellos lo vieron, lo tocaron. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Miqueas 6:8, nueva versión internacional. Dejemos de compararnos con otros y hagamos lo que Dios dice, hermanos. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Fíjate, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya sabemos, hermanos. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. 3 cosas. Practicar justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Dios es santo. Dios es santo y no admite a nadie por sí mismo. Nadie va a estar en la presencia de Dios por sí mismo. Nadie va a entrar a la presencia de Dios por base de sus obras o lo bien que se ha portado. Ya hemos dicho y hemos enseñado lo ridículo de ese pensamiento. ¿Sí? Y hemos dado varias veces el mismo ejemplo. Yo no voy a una corte con un juez o con un tránsito a pagarle la buena obra que hice con la viejita ayer. No, he quebrado la ley y merezco castigo. No importa lo buen ciudadano que he hecho. Si quiebro la ley una vez, soy culpable. Soy culpable. No importa el buen ciudadano que hice toda mi vida, quebré la ley. Con Dios, ¿por qué pensamos que con Dios va a ser diferente? ¿Por qué pensamos que Dios va a ser un anciano, un viejito que te va a dejar pasar? No. No. Hemos pecado. Otra vez, ¿eh? No es invento mío. Como siempre lo digo, yo nomás estoy leyendo. Salmo capítulo 5, versículos 4 al 5. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad. Dios no ama la maldad. El malo no habitará junto a ti. Así vamos claro. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Dios aborrece, esa frasecita, ya lo saben. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aquí no dice eso. Ahí no dice eso. Ahí no dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No. Aborreces a todos los que, ¿qué? Los que obran iniquidad. ¿Quién la obra? Nosotros. Mis manos, mi pensamiento, mis acciones. Dios lo aborrece. Y lo aborrece porque en él no hay ninguna tiniebla. En Dios no hay nada malo, en Dios no hay pecado. Él es perfectamente puro, perfectamente moral. Nadie se puede presentar delante de Dios por sí mismo. Nadie. Todos estamos manchados. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesús. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús jamás conoció pecado, jamás pecó. Ahora, Juan lo que hace es establecer la base, mis hermanos. Versículo 5, Juan está estableciendo la base. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Pero, versículo 6. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él, Juan está apuntando a toda aquella persona que dice ser cristiana, o también a aquella persona que no es cristiana, pero dice tener una relación con Dios.
Dice estar en buenos términos con Dios. Dice compartir aspectos comunes con la vida de Dios. Cualquiera que se diga que tiene una relación con Dios, o que es cristiano, o que está bien con Dios, cualquiera que se diga así, pero anda en tiniebla, su vida es un pecado constante, está mintiendo. Y no está haciendo la verdad. Fíjense, notemos esto, mis hermanos. En el mismo versículo, Juan está diciendo, si dijéremos, hablamos mucho, oca, lo que digo, si dijéramos, y termina, y andamos en tinieblas. Esa palabra andamos, mis hermanos, se refiere, y inclusive en español lo pueden notar, pero en griego, mis hermanos, se refiere a un estilo de vida. Alguien que anda constantemente. Decía R.C. Sproul, no fue el hermano Germán. Decía R.C. Sproul. No, perdón, Spurgeon. Las ovejas se manchan de lodo, pero nomás los marranos se revuelcan en él. Queda claro, ¿no? Queda claro. Nos podemos manchar. Nos limpiamos, le pedimos perdón a Dios. Cualquier cristiano. Pero nomás los perros vuelan al vómito. Nomás los marranos se revuelcan en el lodo. Esa es la realidad. Quiero que vean, mis hermanos, Juan no está dejando espacio para el gris. O eres luz, o eres tinieblas. No hay más, no hay otra. No hay un término medio. O estás en luz o estás en tinieblas. Es lo que está haciendo Juan. Ahora, tinieblas, ¿qué significa esto de tinieblas? Aunque yo lo expliqué poquito, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Para ver que no me lo estoy inventando yo. Juan capítulo 5, versículos 19 al 21. Fíjense lo que dice, Nueva Traducción Viviente. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, cuando yo sigo mis deseos, los resultados son más que claros. ¿Qué pasa cuando una persona se desemboca? ¿Qué dice que pasa? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetir lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Fíjese a qué nivel pone una pelea, un enojo, al mismo nivel que un idólatra, que un fornicario. No hay pecaditos, hermanos. No hay pecaditos. No hay pecaditos. Si nosotros queremos tener comunión con Él y nuestra vida está marcada por cualquiera de estas cosas que dije, ¿está mintiendo, hermano? Fíjense lo que... egoístas, discordias, divisiones, envidia, arrebatos de furias, peleas. Eso no necesito meterme a una cantina para hacer eso. Si alguien de aquí, su vida está marcada constantemente por cualquiera de las cosas que acabo de decir, ¿de verdad crees que eres algo? Mentimos, dice, y no hacemos la verdad. Estamos mintiendo, y no nomás estamos mintiendo. Tu vida, si la estás llevando así, que dices estar bien con Dios, pero tu vida es constantemente pecado, tu vida es una completa mentira. Y ya lo he dicho antes y lo voy a volver a decir. Si tú crees que no eres malo, si tú crees que no has hecho mal, voy a poner todos tus pensamientos, todo lo que has pensado del vecino, del familiar, del compañero de trabajo, todo lo que has pensado, lo voy a poner y lo voy a reflejar en las pantallas. Y te aseguro que cuando veamos todos nosotros, todo lo que has pensado, todas las cochinadas que has pensado aquí arriba, te vas a largar de aquí y no vas a querer volver. Cristianos también. Nomás de la porquería que traes aquí. Y ahorita vamos a llegar al punto. O sea, ya no somos ni sensibles a eso para pedirle perdón a Dios. Pero ahorita llegamos. ¿Cuál es nuestro andar, hermanos? ¿Cuál es su andar? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué hablamos? Fíjense lo que dije. ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Y qué hablamos?
O ya ya no somos sensibles a todo lo que hago, a todo lo que veo, a todo lo que oigo, a todo lo que hablo. Ojo, puede haber un cristiano con 20 años de su vida, ha caminado fiel al Señor, ha estado, no falta, qué bárbaro. Y el último año de su vida, se le ha mantenido una vida allá afuera de marranito. No, es probable que no era, nunca fue. No estoy exagerando, de verdad lo dice la Biblia. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos aquello. ¿Qué dice Jesús? Apártate, no te conozco. No porque lleve 20, 30, 40, 50 años de vida en el cristianismo quiere decir que es salvo, hermano. Esa no es señal de salvo. Juan no está hablando en ningún momento de cuánto tiempo lleva salvo. Juan no está hablando en ningún momento de cuánto tiempo lleva salvo. Cualquiera que está en paz con Dios, pero su vida está rodeada de pecado, no está en comunión con Dios. Y si nos decimos cristianos y nuestra vida está en tinieblas, todavía está peor el asunto. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? ¿Cuánto castigo no será mayor para aquel que decía ser cristiano, pero vive como puerco allá afuera? Está pisoteando la sangre de Jesús. Está pisoteando la sangre de Jesús. Entonces, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Por el otro lado de la moneda, fíjese, versículo 7. Mas si andamos en luz, si estamos bien con Dios, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Segundo, pregunta. Si anda en luz, si usted dice andar en luz, ¿tiene comunión con los hermanos? Segunda pregunta. Y no nomás con el que me cae bien, no nomás con el que llevo años de conocerlo. Está hablando en plural. Todos. Todos. Si andamos en luz como Él está en luz, con nuestra nueva naturaleza, con el nuevo nacimiento que Jesús nos da, el Espíritu Santo a través de nosotros, hay una nueva naturaleza, nos transforma, mis hermanos. Y ahora nuestra tendencia es ser santo como Él es santo, pero no significa ser perfecto. Fíjese cómo dice, mas si andamos en luz, un estilo de vida. O sea, aquel que diga que anda en luz es porque realmente su vida, el 95, 99% de su vida es constantemente agradar a Dios. Si falla, si de repente se mancha de lodo. De repente. No a cada rato. Y no es lo mismo. Si anda en luz, qué bueno. Andar a luz significa que la luz de Cristo ha resplandecido en nuestros corazones. Reconocemos nuestra maldad. Mostramos arrepentimiento. Dejamos atrás las tinieblas y buscamos agradar a Dios. La vara para medirnos, una vez más, es Dios. Es Dios. Cualquiera que diga que está en luz, tiene comunión. O dice Juan, tenemos comunión entre nosotros. Debido a que nos une el mismo, que es la sangre de Jesús, pues entonces en teoría, o bíblicamente, deberíamos tener una comunión entre nosotros. Otra prueba de verdadera salvación es ese sentimiento y actitud de comunión hacia otros cristianos. Juan lo vuelve a repetir, capítulo 2, versículos 10 al 11. El que ama a su hermano está en luz, y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y ya anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Yo le pregunto, ¿está en comunión? Con todos.
Con todos. Déjame hacer una pregunta un poquito más práctica. Le puede pedir un favor a quien sea. A quien sea, ¿eh? Sí puede. O hay algo aquí adentro que, ay, si puedo evitarla o evitarlo, pues mejor. No me ignore, acá estoy. Dios, otra vez, Dios está hablando, no soy yo. ¿Cuál es nuestro sentimiento con todos los demás hermanos? Con cada uno de los que se identifican como cristianos. ¿Cuál es? Hermano, venimos de un convivio y viera qué bonito es tú. Qué bueno, hermanos. Eso no es fraternidad. Ya lo he dicho muchas veces. Irse a hacer una carne asada no es fraternidad. Fraternidad comienza en el momento en que dos personas salvadas por la sangre de Cristo empiezan a hablar y gozarse en lo que Dios ha hecho. Eso es fraternidad. Lo otro es juntarse. Que no está mal, está bien. Regulado. ¿Cómo está, mi hermano? Su amor, su comunión con todos. No, y se lo pregunto en serio, porque, mire, hermano, a veces veo mucha preocupación por aquellos que ni vienen. Y fíjese lo que le voy a decir, y no estoy reclamando nada, de verdad. No quiero que me lo haga a partir de lo que voy a decir, no quiero. Pero a veces he notado tanta preocupación por otros. Y a mí nomás un hermano me mandó un mensaje. Uno. Y empibrado, no fue público. Y a veces veo tantas cosas. No soy hipócrita. No soy hipócrita. A veces lo digo, no soy hipócrita. Si tiene amor, pídele a Dios que lo tenga por todos. Y otra vez repito, no lo haga. ¿Sí? Que gusta hacerlo, hágalo. Yo no responder en el amor, que claro que sí. No, pero lo que quiero es, seamos honestos, hermano. Sé sincero con usted mismo. Sé sincero con usted mismo, hermano. ¿Tiene realmente comunión con todos? ¿De verdad? No hay nadie que le cocine un poquito de respeto. Bueno. Y la sangre de Cristo, dice, tenemos comunión entre todos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Seguimos pecando, mis hermanos, pero ya no vivimos en pecado. Otra vez, esa palabra andar, ¿sí? Ya no seguimos pecando, ya no vivimos en pecado. La lucha con el pecado ha terminado, mis hermanos, ¿sí? A lo que me refiero es, esa tendencia pecaminosa ya no está en nosotros. Ahora tenemos la capacidad de estar peleando con ella. Tenemos la capacidad de estar en luz. Tengo la capacidad de amortiguar mis miembros, como dice Pablo. Antes no la tenía, ahora sí la tengo. Pero quiero que vea cómo indirectamente Pablo está diciendo a esos mismos que andan en luz que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cuándo en luz o no? No, sí. Alguien que anda en luz, su vida no está marcada por el pecado. Es lo que está diciendo Juan. No son perfectos, pero su vida no está marcada por el pecado. Versículo 8. Si dijéramos otra vez, la boquita. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si yo digo, si cualquiera aquí dice que no ha pecado, o que no tengo pecado en mí, ¿verdad? No, porque a veces podemos hacer caras de que, ay, hermano, por favor, ¿quién lo va a decir? No, espéreme. ¿Por qué cuando nos enojamos? ¿Con tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿O con el familiar? Pensamos, yo tengo la razón. Es su culpa, no la mía. Eso es decir, yo no tengo pecado. No seamos tan superficiales, mis hermanos, en la lectura de la palabra. ¿Qué es decir que no tenga pecado?
es justificar mi acto, limpiando mis manos diciendo es la culpa del otro, no mía. De veras no tienes pecado. Es que yo tengo la razón. Y luego lo que más me da risa. Se enojan con el hermano por algo que oyeron, de alguien que dijo, de alguien que le contó. Híjole. Y todo para que no fuera verdad y andan haciendo su show. Pero él está limpio. Él no tiene que pedir perdón a nadie. Dios sabe, mis hermanos. Eso es otra frasecita. No, Dios sabe. Mis hermanos, ¿por qué nos estamos mintiendo? Eso es estarse mintiendo, Diciendo que trato hacia mi esposa, o le respondí hacia mi esposa, nada más porque es que ya le dije, hermano, y luego, ¿cuántas veces Dios no te ha dicho a ti y no haces caso, cabezón? ¿Por qué jugamos con el pecado, mis hermanos, pensando que lo podemos dominar? Ojo con lo que dije, ¿por qué jugamos con el pecado pensando que lo podemos dominar? ¿Por qué pensamos que estamos bien con Dios cuando no hemos ni orado? No hemos tenido ni una mínima oración de calidad con Dios en toda la semana. No estoy hablando de tiempo, fíjese bien, ya para que vea que me voy ligerito. No, o sea, ni siquiera un momento de oración en calidad hemos tenido en toda la semana, pero gloria a Dios estoy bien. ¿De veras? ¿De veras? El cristiano, fíjese, esto no lo digo yo, esto lo tomé de un predicador. El cristiano tiene la capacidad de reconocer su pecado delante de Dios. El hermano, su pecado delante de Dios, del hermano y del prójimo y de sí mismo. Y de mirarse al espejo de la palabra y decir, esto que veo aquí se llama pecado. Tenemos la capacidad y debemos ser honestos suficiente para que después de mi reacción me vea yo al espejo de su palabra y yo mismo me pueda apuntar y decir, esto que he hecho, esto que he dicho, esto como he actuado, esto que vi, que hablé, se llama pecado, Germancito. Si no tiene esa capacidad, hermano, o se está engañando a sí mismo, o no es, que lo voy más a la segunda. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. ¿Sí? Nos engañamos a nosotros mismos, dice, y no hay verdad en nosotros. Si dijéramos que no tenemos pecado, que estoy bien, que estoy limpio delante de Dios, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. No están engañando a Dios. Cuando simplemente tú ignoras tu pecado, te engañas a ti mismo. A lo mejor engañas al hermano y al que está enfrente, pero no engañas a Dios. La verdad que dices creer, la religión que te has armado en tu imaginación es falsa. Es falsa. Quiero que vea que esto se lo está hablando primordialmente a cristianos. David duró mínimo un año. Un año mínimo después de su fornicación y asesinato. Un año hasta reconocer que había pecado. Y eso no reconoció él. Tuvo que venir un profeta de Dios a decirle, a mostrarle el evangelio, a mostrarle que Dios es santo. Mínimo un año, mínimo. Así, tan así, podemos estarnos engañando. Así, tan así, puede haber alguien aquí engañándose ya por un año, 2, 3 años. O toda su vida ha sido un engaño. El verdadero cristiano es sensible al pecado. El verdadero cristiano es sensible al pecado. Del pecado en el mundo y de nuestro propio pecado. No fue que una vez me arrepentí. Sí, fue el arrepentimiento. Y después de ahí, mi vida es constante arrepentimiento. Porque constantemente peco. Ya no como antes, pero ya me duele no orar, ya me duele no leer la Biblia. Eso ya para mí ya es algo, Señor, ayúdame. A eso me refiero, para que no haya confusión.
¿Sí? Pero yo le pregunto, ¿aún hay dolor? Qué básico, hermanos. Pero yo le pregunto de verdad, sinceramente, ¿aún tenemos dolor por nuestro pecado? No por las consecuencias. No porque se me va a echar a perder mi familia. No porque me van a echar del trabajo. No. Aún me duele el pecado porque le amo a Él. Y no quiero desagradarle. ¿Me duele? ¿O no me duele? Hasta el más mínimo pensamiento que tuvimos aquí, mis hermanos cristianos. Aunque fuera por un segundo. Porque en la Biblia, mis hermanos, vemos que entre más consagrada una persona, más conciencia de pecado tiene. Qué curioso porque no pasa al revés. No pasa que las personas que vemos que estamos consagradas en la Biblia se sientan así que ya casi levitando y ellos son perfectos. No. Vemos lo contrario. Que la persona más consagrada, más pecadora se siente. Pablo dijo, yo soy el primero de todos los pecadores. El primero. Pablo. Isaías 66:2, Biblia de las Américas. Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, al que tiembla ante mi palabra. No nomás es sensibles al pecado, mis hermanos. Yo le pregunto si usted sigue siendo sensible a la santidad de Dios. Fíjese bien, ¿por qué ligo una con la otra? Porque mi entendimiento de la santidad de Dios está muy ligado con mi entendimiento de qué tan pecador, inicuo, malvado y cochino soy. ¿Cuál es nuestra actitud al entrar al templo? No, de verdad, se les pregunto, mis hermanos, ¿han perdido ya sensibilidad a lo santo? ¿Han perdido ya sensibilidad a la santidad de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud, mis hermanos, cuando nos arrodillamos a orar? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos ponemos a leer la Biblia? ¿Cuál es mi actitud, mi hermano, al entrar al templo? ¿Cuál es su actitud ahorita, mis hermanos, en lo que llevamos como media hora del mensaje? ¿Cuál ha sido su actitud, mis hermanos, en esta media hora que lleva el mensaje? ¿Que está realmente delante de la palabra de Dios? ¿O que está predicando un hermano que le tocó ese domingo? ¿Cuál es su actitud, hermano? Porque su actitud está muy marcada con lo que hace allá afuera, en cuanto termina. ¿Cuál es su actitud? Porque me ha tocado millones de veces. Me ha tocado muchas veces. No nomás aquí. En mis 10 años del Evangelio, estoy predicando algo y allá afuera, a metros, a centímetros de la puerta, están actuando contrario a lo que acabo de decir. Hemos perdido ya, mis hermanos, la sensibilidad a la santidad. A que subirme aquí a tocar o a predicar o a dirigir es cualquier cosa. ¿Cuál es nuestra actitud, mis hermanos? Porque eso se liga a que diga que no tengo pecado. A que estoy peleado con mi familia. Y aquí vengo a glorificar a Dios, gloria a Dios, aleluya. No. La verdad no está en ti. Así termina Juan. Porque tu actuar está mostrando un Dios que no es bíblico. Un Dios que no es bíblico. Estamos manchados del pecado, nos gusta o no, mis hermanos. Estamos manchados del pecado. Job, capítulo 15, versículos 14 al 16, nueva traducción viviente. Fíjese este texto, para aquel que sigue sin Dios. ¿Acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Mira, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son completamente puros a sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad, que bebe como agua la inequidad. Niños, jóvenes, ustedes no están fuera de esto. Ustedes han pecado a Dios a la edad que tienen, han pecado a Dios ya con un mínimo pensamiento, con una mínima reacción,
Porque en Romanos capítulo 1, Pablo está poniendo al mismo nivel la idolatría y la homosexualidad con los desobedientes a los padres. Ahí está en Romanos. Al mismo nivel, al mismo nivel. Ustedes ya han pecado. Y aquí dice la palabra, lo que acabamos de leer, si delante de Dios ni los ángeles ni la tierra, tú crees que tú estás bien, que no hay pecado en ti, ¿de veras? ¿Crees que no hay pecado en ti por tu edad? Te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo cuando piensas que tú no tienes culpa de nada, que solo eres una víctima. No. La cultura que nos rodea está cargada de ánimos e incentivos para que la gente satisfaga sus pecados favoritos, ignoren su propia culpabilidad, nieguen su culpa, silencien su conciencia. De hecho, un fuerte sentimiento de culpa se considera popularmente como un defecto mental o de salud. Hay tantas maneras de ignorar mi culpabilidad. Sin embargo, Dios es bien bueno. Y aunque aborrece al pecador, aborrece al que obra iniquidad, Dios es bien bueno, bien misericordioso, bien paciente. Versículo 9. Versículo 9. ¿Lo puedes poner? Gracias. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si confesaremos nuestros pecados. Pero para eso tienes que reconocer tu pecado y arrepentirte y clamar a Dios si quiere perdonarte. Pero Dios dice que si confiesas tu pecado, si vienes con Él y confiesas tu pecado, yo te voy a limpiar. Yo soy fiel y justo para limpiarte. ¿Cómo Dios puede ser justo para limpiar a alguien? Por Cristo. Ya lo hemos visto. Por Cristo. Por Cristo. Cristo en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar y llevó la ira de Dios sobre sus hombros. Para que tú puedas ahora tener la esperanza de que si confesas tus pecados, Él es fiel y justo y te los va a perdonar y te va a limpiar. Pero confiésalos. Ahora, nosotros que decimos ser cristianos, se supone que tenemos una repulsión, una incomodidad, mis hermanos, cuando pecamos. Ahora, ¿por qué confesarlos? ¿Que no, Dios no ya lo conoce? Dios es omnisciente. Dios ya conoce que pecamos. Es más, Dios conoce lo que pecamos, lo que estamos por pecar y lo que vamos a pecar en el futuro. Entonces, ¿para qué me confieso? ¿Para qué confieso ante Dios? Eso es para nosotros, hermano. Eso es para nosotros. Es un acto de humillación y reconocimiento de mi propia maldad. Pero también es un acto de amor hacia Dios. De nosotros hacia Dios. Porque le hemos ofendido. Y se lo venimos a decir delante de Él, a pedirle perdón. Fíjate ese Salmo, mis hermanos, 32, 3 al 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Ha sido usted, mis hermanos, alguna vez usted ese? Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. ¿Alguna vez has sentido así, hermano? Finalmente te confesé todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Qué bueno, qué paciente es Dios. Qué bueno y qué paciente es Dios. Cuando los apóstoles estaban en la barca, mis hermanos, y Jesús estaba dormido, ¿usted cree que Dios omniscientemente no sabía lo que estaban pasando los apóstoles? Los dejó un ratito. Los dejó un ratito. A que pelearan ellos solitos. Luego ya vino a salvarlos. Ese ratito, mis hermanos, es que Dios quiere que vengamos y confesemos nuestros pecados. Confesemos nuestros pecados. Yo le pregunto, mis hermanos, si somos conscientes de nuestro pecado,
Usted como cristiano, si es consciente de su pecado y de la gravedad de su pecado. No hay pecaditos. Decía este ejemplo, no es lo mismo preguntarle a un niño, después de que viene a jugar del parque, con todos sus amigos, si sus manos están limpias, las va a ver y va a decir, pues sí. ¿Ah? Mientras no traiga el lodo, pues el niño va a decir que sí. No es lo mismo preguntarle a ese niño que preguntarle a un cirujano antes de entrar al cuarto de operación y hacer una operación, decirle, ¿sus manos están limpias? No es lo mismo. Él está estudiado y sabe tantas bacterias que hay en las manos. Sabe cómo hay que desinfectárselas, sabe qué proceso hay que usar, qué es lo que hay que hacer. No es lo mismo. Mi hermano ya tiene ratito, ¿no? Ya no es un niño, algunos. Ya no. Yo le pregunto, ¿está limpio? Pero no como niño, hermano. Está limpio. Debemos ser conscientes de nuestro pecado, mis hermanos. Porque no ser consciente de nuestro pecado es ver la paja en el otro y no ver la viga en mi ojo. Eso no es ser consciente de mi pecado. No ser consciente de mi pecado es justificar y minimizar mis pecados. ¿Quiere ver qué tan grave puede llegar a ser esto? 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 2. Sorry, hermano, ya sabe cómo soy. Versículo tras versículo. Y aquí me estoy un rato. ¿Qué tan grave puede llegar a ser no tener conciencia de pecado? Yo soy una iglesia del apóstol Pablo, ¿eh? No el hermano Germano del hermano pastor, de Pablo. Fíjense lo que dice. Y ya es de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Versículo 2. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿Se da cuenta de lo que está pasando aquí, hermano? Había un cristianito de fornicario que ni aún allá afuera toleran eso. Ni aún los mundanos se comportan así. Y había un cristianito de fornicario. Y Pablo está diciendo, en lugar de reprenderlo, ¿lo anda presumiendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Quiero que vea algo. Ni la iglesia, ni los músicos, ni el pastor, nadie le dijo nada. ¿Usted cree que no puede pasar aquí? Hace 7 años, allá en Montesanto había gente no convertida tocando. Y yo mismo soy culpable de no haber hecho nada nunca. Y era el pastor Carlos, sí, mis respetos, pero no era perfecto. Tengan los pantalones, levantar la voz, mis hermanos, y decir cuando algo es pecado. Llamemos a las cosas por lo que son. Pecado, pecado, y lo que no, pues no. Nuestra rectitud, mis hermanos, lo que Dios espera de nosotros, debe ser mucho más alto que cualquier persona moral allá afuera. Más alta que los fariseos. Ya lo hemos visto muchas veces. Muchas veces lo hemos visto ya. Se trata de quitar las raíces, no de controlar la boca. Jesús no quiere que controlemos la boca. Jesús quiere un paso más allá, que ni siquiera nazca aquí. La semana pasada llegaron los reconocidos, bueno, se anunciaron los ganadores de varios concursos que tenemos en la planta de calidad, de eficiencia, varias cosas. Gracias a Dios yo gané uno de ellos. Y luego después me di cuenta que gané otro. Pero mi jefe mandó un correo echándole un chorro de flores al de calidad que lleva como 3 meses que acaba de llegar. No, tu trabajo y todo esto. Pero ese proyecto fue mío.
No dije nada. No hablé. Y no voy a decir nada. ¿Pero eso es por eso puedo cantar victoria? No. Porque en cuanto lo vi, aquí hubo querer reaccionar. Sí, Germán. Sí, hermano, controla muy bien su boca. Felicidades. ¿Qué hay aquí? Con el hermano, con la hermana, con lo que hizo, con lo que no hizo. ¿Qué hay aquí, hermano? Claro que no puedo cantar victoria. Porque aquí todavía hubo raíz de querer alzar la voz. Jóvenes cristianos, para allá van, y tienen que verse que son diferentes. Se tiene que ver. Si no, entonces ¿de qué fueron salvos? Se van a reaccionar, a hacer o no hacer igual que los demás. Aunque sea injusto. Te lo tragas. Que no haya raíz de amargura aquí y le pides ayuda a Dios. Así te lo digo. Eso es lo que quiere Dios. Y no estoy exagerando yo, pero ya lo hemos visto. Cualquiera que mirare con una mujer con deseo en su mente, ya pecó, ya fue fornicario. Cualquiera que mirare con odio a su hermano, aunque fuera aquí nomás el puro pensamiento, ya pecó, es culpable de asesinato. No soy yo, es Jesús. No se nos olvide contra quién estamos pecando. ¿Contra quién estoy pecando? Ahora, la primera pregunta es, ¿somos conscientes de nuestro pecado? La segunda pregunta es, ¿estamos creciendo en nuestra conciencia de pecado? ¿Estamos creciendo de ese niño que jugaba al parque, a ese cirujano que está por entrar? ¿Estamos creciendo en conocer y saber qué tan pecador soy realmente? Porque debe existir un crecimiento, un avance en ser más como Cristo, de alejarme cada vez del pecado y también de alejarme de aquellas cosas que a lo mejor no son pecado, pero no me conviene. Debe haber un avance, hermanos. Sí, somos libres en Jesús, tenemos libertad. Amén. Pero debe haber un avance a ser más como Cristo. Cuidado. Debe haber un avance a ser más como Cristo. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Juan lo va a volver a repetir en el capítulo 2. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Lo que Juan nos está invitando a hacer es, confiésalos. Confiésalos. Límpiate delante de Dios. Límpiate. Versículo 10. Ya voy a terminar, no se preocupe. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Otra vez, si digo, pero no hago, hay un problema. Otra vez, y Juan va a cerrar así el capítulo 1. Si digo y no hago, hay un problema. Si dijéramos que no hemos pecado, o sea, pero fíjese cómo lo va llevando Juan. Si somos luz, bueno, pues somos luz, pero a veces pecamos, confiesa tus pecados, Él te va a limpiar. Y si aún así, después de todo lo que te acabo de decir, sigues diciendo que no has hecho pecado, haces a Dios mentiroso, y la palabra que dices tener no está en ti. Niegas tu pecado. Negamos nuestro pecado constantemente cuando sacamos excusas, hermanos. Es que son los demás. Es que mi carácter. Pues tráguese su carácter, hermano, así se lo voy a decir. Y se los he dicho ya más de una vez. Tengo un dedo apuntando a ustedes y tres a mí. ¿Quién cree que batalla más con su carácter? Yo. Y más por el trabajo que tengo. Y he tenido problemas con esto. Pero precisamente Dios obra en nosotros. Nos pone un alto y dice, ya, hasta aquí, Germán. Y te lo tragas a partir de ahora. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Qué estamos haciendo para parecernos más a Cristo? ¿Qué estamos haciendo?
Yo todavía me acuerdo, a mí se me quedó taladrado de eso en mi corazón. Hace quién sabe cuántos meses ya, porque tengo mucho sin predicar, que repetí lo mismo de una predicación. Bueno, yo le pregunto otra vez, ¿qué ha hecho, hermano? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, mis hermanos? Porque niegas tu pecado por tu carácter, niegas tu pecado por tu edad, pensando que eres muy pequeño. No has tenido tanto tiempo para pecar como yo, ¿ah? No, pero has pecado, has pecado, has pecado. Negamos nuestro pecado cuando lo normalizamos, hermanos. Es que si sois, aguantan. De veras. O sea, ya normalizas lo que ves en la tele. Ya normalizas tu manera corriente de hablar. O sea, ya normalizas cómo sacas la garra a los del trabajo. Ya normalizas los trabajos cochinos que estás haciendo. Ya normalizas estar mintiendo las gráficas para salir bien. No sabe cómo he estado tentado con eso estas últimas semanas. Mal ha salido, mal va la tendencia. Pero tengo que arreglarlo. Muy fácil mentir como todos los demás. No se van a dar cuenta. ¿Usted cree que el CEO va a venir a ver si estoy poniendo bien? No. Pero yo soy cristiano. Ya lo normaliza, hermano. Ya normaliza hablar mal del hermano. Ya normaliza hablar mal del pastor. Ya lo normaliza. Qué triste. Qué triste. Cuando somos necios y no nos reconocemos nuestro pecado, no pedimos perdón a quien hemos ofendido, ¿qué dice Juan? Le hacemos a él mentiroso. ¿A quién es él? Dios. Vamos a poner un ejemplo práctico. El niño no quiere ir a la escuela. Dice que está enfermo. Dice que está enfermo y hasta se pinta, tose, habla ronco. Y convence a la mamá de que no va a ir a la escuela porque la mamá se convence que su niño está enfermo. Habla a la escuela. ¿Sabe qué, maestro? Mi hijo no va a poder ir, mire, lo voy a llevar al doctor, mire, le siento esto. Y luego, a la hora de salida, va la mamá a recoger al otro hermanito. Y la maestra ve al niño que está enfermo corriendo, saltando con los demás a la hora de la salida. ¿Cómo queda la mamá? ¿Cómo hemos hecho quedar a Dios? Pregúnteselo, hermano. ¿Cómo nosotros hemos hecho quedar a Dios? No porque Dios es perfecto, no se mancha. Pero somos embajadores de Cristo, Pablo lo dice. ¿Cómo nosotros hemos hecho quedar a Dios? ¿Cómo? Muy fácil copiar, muy fácil mentir, muy fácil subirle un cero, muy fácil cambiar los datos, muy fácil. Muy fácil. Apocalipsis 3:17. Porque dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Dices que no has pecado, pero no te das cuenta que andas peor. 1 Corintios 13:5. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que hayan fracasado la prueba. O sea, Pablo está diciendo, pues examínense porque el Espíritu da testimonio del Espíritu que somos hijos de Dios. A menos de que no pasen la prueba. Ahí sí nunca lo tuvieron. Nunca lo tuvieron. Aquellos que
pueden decir, es que yo nunca le he hecho mal a nadie. Soy honesto, yo he necesitado. De verdad. ¿Por qué Jesús, que no hizo mal a nadie, que realmente fue honesto y que ayudó a todos, por qué al final le gritaron crucifícale? Los mismos que Jesús sanó. ¿Por qué? Juan, capítulo 3, versículo 19 al 20. Ya voy a terminar, hermanos, se los prometo. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Los mismos que fueron sanados por Jesús le estuvieron gritando crucifícale en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Jesús era luz. Él era la luz. Y nosotros somos reflejos, se supone que debemos ser reflejo de esa luz. Y si somos reflejo, entonces, yo le pregunto, ¿estás en luz o estás en tinieblas?